Les damos las buenas tardes a todos los que tuvieron la gentileza de conectarse en una nueva jornada de educación continua propuesta por la filial de la SAP de Neuquén. Nos acompaña con la gentileza de haber venido desde Buenos Aires a la doctora Silvina Cuartas, que es médica pediatra, experta en lípidos, es la directora del grupo de dislipemias de Buenos Aires, es la secretaria académica de la Sociedad Argentina de Lípidos, es integrante del Grupo de Trabajo Pediátrico y Área Mujer de la Sociedad Argentina de Lípidos y es la coordinadora del curso de trastornos lipídicos en pediatría. Y la acompaña una amiga de la casa, Sandra Cosentino, que es pediatra especialista en nutrición y soporte nutricional. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por escucharme. Ya en el año 2017, la Sociedad Argentina de Pediatría publicó en archivos un trabajo que realizaron los comités de nutrición, donde nos recomendaban que hiciéramos la pesquisa universal, que hagamos la pesquisa universal, que tiene que ver en primer lugar con hacerla al ingreso escolar o en lo posible en los primeros años de la vida de los chicos, entre los 6 y 11 años, o en un segundo momento, si no se hizo antes, a mayores de 17 años, al ingreso laboral o universitario. Los valores de referencia para niños y adolescentes. Cuando hablamos de estos valores, hablamos el percentil 95 para la edad y el sexo. La hipertrigliceridemia se presenta frecuentemente asociada a la obesidad, a la adiposidad visceral aumentada, que tiene que ver con la resistencia insulínica. Esto tiene que ver con malos hábitos alimentarios, como el consumo de fructosa industrial y otras complicaciones asociadas. Cuando la obesidad es leve o moderada, generalmente los valores de los triglicéridos están entre 130 y 390 miligramos por decilitro. Se consideran moderadas cuando llegan a este valor, hasta 500. A partir de 500 son graves, y son muy graves con valores superiores a 885 miligramos por decilitro, que eso es obviamente terreno del superespecialista. Las hipertrigliceridemias las podemos dividir en primarias y secundarias. Las primarias son exógenas, que son el síndrome de quilomicronemia familiar, y endógenas, que son la hipertrigliceridemia familiar, la dislipemia familiar combinada y la disbeta-lipoproteinemia. Y las secundarias, que son las que más vamos a ver en el consultorio, tienen que ver con el estilo de vida, secundarias a la obesidad y secundarias a fármaco o a enfermedades. Bueno, el origen de los triglicéridos, tenemos un origen exógeno de la dieta y un origen endógeno que es el hepático. ¿Qué parámetros tenemos que tener los pediatras también en cuenta a la hora de estar en el consultorio? ¿Qué evaluamos del laboratorio? Evaluamos también la glucemia basal, tratamos de que sea menor a 100, la insulina, cuyo valor óptimo es de 15 unidades por decilitro, miramos los niveles de triglicéridos, y si tenemos la HDL podemos hacer el índice triglicéridos HDL, que mayor a 3 nos indica una insulinoresistencia, y si es mayor a 3,5, suponemos que puede tener ya un hígado graso. El consumo de alimentos que no está recomendado en los niños, ya los conocemos, y ahora por suerte los tenemos más visualizados con el etiquetado frontal, porque según la última encuesta de nutrición y salud del año 2019, sabemos que tenemos 4 de cada 10 niños con sobrepeso y obesidad. La obesidad reduce la actividad de la lipoproteína lipasa a nivel intestinal, eso provoca menor síntesis de HDL. Por otro lado, el aumento de la actividad de la lipoproteína, de la lipasa hepática, acelera el catabolismo de la HDL. Este mecanismo está regulado por la insulina, pero si la insulina está ausente o resistente, deja de inhibir la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Lo mismo pasa cuando
tenemos niveles elevados de jarabe de maíz de alta fructosa. La acumulación de triglicéridos a nivel hepático, que es lo que provoca, va a generar una insulinoresistencia hepática. El aumento de la circulación de ácidos grasos libres a partir de las VLDL y la acumulación de lípidos intramiocelulares van a generar una insulinoresistencia muscular. Este es el mecanismo. La fructosa genera la lipogénesis en novo, se produce mayor cantidad de moléculas de VLDL, después pasan a ser IDL, después LDL, y se renueva todo el sistema de reparto y distribución de energía. El tratamiento consiste en dos etapas: el tratamiento no farmacológico y el farmacológico. Entonces, cambiaríamos la comida industrial, que tiene alto contenido de hidratos de carbono simples, por comida natural. Otra recomendación es aumentar el consumo de omega 3, que son los peces azules de aguas frías que tienen la cola en B, como la caballa, el arenque, el salmón, la sardina, el atún. Y dentro del tratamiento, en el abordaje farmacológico, tenemos el omega 3, los fibratos, las estatinas. Entonces, para resumir, el tratamiento farmacológico de todo niño que tenga triglicéridos superior a 500 miligramos debe ser referido al especialista. La terapia medicamentosa son los fibratos, pero el uso es controvertido y en menos de 10 años más. Se limita la indicación a aquellos que tienen alto riesgo de pancreatitis. Lo que producen los fibratos es una reducción hepática de triglicéridos y aumentan la oxidación de los ácidos grasos en el hígado y en el músculo, logrando una reducción de un 50% del valor, y un 20% aumentan la concentración de HDL. Son pocos efectivos para reducir la LDL. Se considera prudente iniciar con fibratos, entonces en todos los chicos mayores a 10 años que persistan con los triglicéridos mayores a 500, habiendo tomado todos los recaudos generales, ¿no? Dieta, alimentación, actividad física. Siempre, por lo menos, al menos se dejan 6 meses y se inicia con una dosis de 5 miligramos por kilo por día, con un máximo de 200. Bueno, los puntos a considerar para repasar, y ya te dejo, Silvina: el sedentarismo, el alto consumo de grasas trans, el bajo consumo que tienen los chicos en frutas y en verduras, muchas golosinas, bajo consumo de oxidantes y de omega 3, y en los adolescentes se suma el consumo de anticonceptivos, tabaquismo, alcohol, etc. Como conclusiones, corregir todas las causas exógenas que sean modificables, considerar las formas primarias para contribuir a la detención, con esto de pedir el lipidograma en la edad escolar. El tratamiento tiene un alto índice de fracaso, por eso los pilares de tratamiento, como en la obesidad también, tienen que ser la educación, el consejo dietético y la actividad física. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la recepción cálida acá en la ciudad de Neuquén. Bueno, esperemos que resulte interesante. Gracias a la doctora Cosentino por la introducción a las hipertrigliceridemias. El tema que me toca desarrollar son hipertrigliceridemias severas, síndrome de quilomicronemia familiar. Por ahí, de lo que dijo Sandra, hacer énfasis en el tema de que nos corresponde a nosotros, todos los pediatras, la detección, el tratamiento de la forma medicamentosa, hacer el perfil lipídico a los 6 años o a los 16. Si no se hizo a los 6 años al ingreso escolar por algún motivo, hacerlo en algún momento entre los 6 y los 11 años, eso es importante, y cuando ustedes lo detecten, ustedes con esas pautas que ella desarrolló, pueden tratarlo. El grupo de 500 o más, que entra dentro de esas formas severas, bueno, requiere una interacción entre los pediatras y los especialistas de lípidos, sobre todo los que hacemos lípidos en la infancia, y por ahí requiere un intercambio entre nosotros, que puede ser a distancia, para que ustedes tengan las herramientas para tratar.
y un poco de eso se trata nuestro ir por las distintas provincias tratando de conectar. Bueno, referido al tema, mi idea era plantear un poco los diagnósticos diferenciales, la fisiopatología, los síntomas de las formas graves, la detección y el diagnóstico, el tratamiento y contarles algunos casos clínicos, pero de una manera que sea teórico-práctica, ¿no? Entonces, recordamos que en los triglicéridos altos en los niños, en líneas generales, mayor de 130 está aumentado, el valor ideal debe ser de 2 dígitos, o sea, menores de 100 sería lo ideal. Y en los adultos el valor que tomamos de referencia es 150. Esto es un problema importante en los adultos, un 10% de los adultos tienen hipertrigliceridemias, las formas severas son poco frecuentes, tienen una prevalencia de 0,1 a 0,2%, y pueden producir pancreatitis. Y las formas muy, muy severas son menos frecuentes aún y también pueden producir pancreatitis, pero con una mayor frecuencia, 15%. Eso sería lo que pasa en los adultos. Bueno, ¿cómo se producen los triglicéridos? Los triglicéridos se produce así, cuando nosotros comemos se produce un pico de glucosa que dura 2 a 3 horas y también esto va acompañado de un pico de lípidos o una hiperlipemia postprandial, que sería que si nosotros estamos en ayunas y comemos, nuestro suero se llena de lipoproteínas. Entonces, esto se asocia con cambios oxidativos, depende no tanto de la cantidad de grasa que comemos, sino del tipo de grasa que comemos, si comemos grasas trans o grasas saturadas, y también depende si lo que comemos va acompañado de fructosa industrial. O sea que si nos comemos un asado con Coca-Cola, vamos a tener una hiperlipemia postprandial mucho más elevada que si comemos una ensalada con agua mineral. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto para después explicarle a los pacientes. Bueno, algo que nos sirve, que es importante, es el cálculo de las lipoproteínas residuales, que también se denomina colesterol residual, que se calcula restando al colesterol total el HDL y el LDL. Ese valor, que es una cuentita fácil que podemos hacer en el consultorio, tiene que ser menor de 30. Entonces, ustedes van a ver que todos los pacientes que tengan triglicéridos altos y ustedes tengan un perfil completo, hacen la cuenta colesterol menos HDL menos LDL y va a dar más de 30. Y eso quiere decir que el paciente hace hiperlipemias postprandiales importantes y a su vez que las lipoproteínas que normalmente duran de 2 a 3 horas en la sangre, en ese paciente duran mucho más. Por ahí está 6 u 8 horas con las lipoproteínas dando vueltas, lo cual eso es muy heterogénico, ¿no? Nosotros lo tenemos que corregir. Bueno, y eso se consigue explicándole al paciente que tome agua, que no tome gaseosa, que no tome jugo, que no come un postre con alto índice glucémico. Entonces en eso se basa. Bueno, esto explicado un poquito más difícil sería que la vía exógena, como dijo Sandra, está determinada por lo que comemos, a nivel del intestino se producen los kilomicrones son degradados por la lipoproteína lipasa, se generan los kilomicrones remanentes que van al hígado, se unen a través de una POE, y el hígado produce VLDL, que después también por la lipoproteína lipasa se transforman en VLDL más pequeñas, en IDL, y después por acción de la lipasa hepática en LDL. Entonces, cuando hay una obesidad, lo que se produce es, lo que dijo Sandra, aumento de la actividad de lipoproteína lipasa, disminución, perdón, y aumento de la actividad de la lipasa hepática. Entonces, toda esta producción está aumentada y también por ese mecanismo aumenta el LDL, que se viene como más chiquito, más heterogéneo. Bueno, por otra parte, si nuestro paciente tiene obesidad central o insulinoresistencia, ese tejido adiposo genera alta cantidad de ácidos grasos libres que van al hígado y a través de la lipogénesis de nuevo producen mayor aumento de VLDL. O sea que ser gordito, tener una pancita con obesidad abdominal y comer mal hace que uno tenga triglicéridos aumentados. Bueno, lo que ya vieron, moderadas, graves o muy graves. Bueno, dentro de las primarias está el síndrome de quilomicronemia familiar, que es lo que les quiero contar, y la dislipemia familiar combinada, que es cuando nuestro paciente tiene el colesterol alto y los triglicéridos altos. Bueno,
Entonces, las primarias, esto ahora lo vamos a ver más tarde, el síndrome de quilomicronemia familiar, que yo lo voy a desarrollar, pero referido a la dislipidemia familiar combinada, se produce 1 en cada 200 pacientes con aumento del LDL y de la VLDL con triglicéridos. Bueno, todos ustedes acá que son pediatras de muchos años, ven muchos pacientes, seguramente cuando van atendiendo ven mucho más de 200 pacientes, entonces es muy probable que cada 200 vean algún paciente con estas características. Bueno, ¿qué tiene la hipercolesterolemia familiar combinada? Generalmente tiene triglicéridos por encima de 150, con colesterol alto mayor de 240 y a veces un LDL mayor de 160. Estos parámetros hacen el diagnóstico de hipercolesterolemia familiar combinada. Bueno, está transmitida por varios genes en una misma persona, o sea que es poligénica, en combinación con factores ambientales, entonces nuestro paciente va a tener una familia que tiene estas características, sus familiares, que come mal, ¿sí? Entonces generalmente tiene 2 o más familiares con dislipidemia mixta, la prevalencia, según otros estudios, es 2 cada 100, o sea que es más probable que todos los pediatras la podamos ver. Un 50% registra antecedentes familiares y se asocia con obesidad centípeta, insulinoresistencia, síndrome metabólico, hipertensión, todas cosas que todos vemos en los consultorios. Que bueno, digo a ustedes que son pediatras y a los que están conectados que algunos no son pediatras. Y después hay algunos factores agravantes, que acá se corrió un poco la diapo, que es tener LDL mayor de 160, tener triglicéridos muy elevados, tener lipoproteína A y ApoB muy aumentada, que eso es más resorte del especialista, pero que yo después les voy a contar. Bueno, ahí entonces descartamos hipercolesterolemia combinada. Bueno, si hablamos de las primarias, tenemos que las primarias son por aumento del kilomicrón y las primarias exógenas, y las primarias endógenas son por aumento del VLDL. Estas tienen riesgo de pancreatitis. No es que es cero riesgo cardiovascular, pero el riesgo de pancreatitis. Y las endógenas, el riesgo es cardiovascular, por eso que les contaba de que las lipoproteínas permanecen aumentadas. Bueno, se asocian estas con hipertrigliceridemia familiar, que tiene una frecuencia de 1 en 500, que tiene triglicéridos altos y tiene obesidad asociada, la combinada, que también es poligénica y se asocia con obesidad, y la beta-lipoproteinemia, que se asocia con obesidad, pero que tiene algunos síntomas. Esa es como más rara de ver. Entonces, en esos pacientes nos preocupamos del riesgo cardiovascular. Pero en los pacientes que tienen kilomicrones aumentados suelen tener triglicéridos más de 1000, a veces pueden llegar a 4000, y generalmente el riesgo de pancreatitis. Pero lo importante es que es poco frecuente, 1 en 1.000.000, pero todos los profesionales tenemos la obligación de conocer la entidad para poder diagnosticarla y derivarla. Bueno, y un poco también se basa en que la Sociedad Argentina de Lípidos, desde el 2020, nosotros estamos en la búsqueda de estos pacientes. Pero para encontrar estos pacientes, todos nosotros que somos efectores primarios tenemos que conocerlos. Bueno, entonces la división que vuelvo a repetir, entonces la combinada familiar, que es poligénica, que generalmente se expresa en la adolescencia, y las exógenas, que es por afección de la lipoproteína lipasa o de su cofactor, que es el ApoC2, y que ahora vamos a ir viendo los síntomas que tiene, pero generalmente aparecen en lactantes y niños, o sea que ahí nosotros tenemos como un rol importante. Bueno, volviendo a repasar este cuadrito rápido, pero para tenerlo en mente, entonces decimos que absorbemos la grasa en forma de kilomicrón, que el kilomicrón es afectado por la lipoproteína lipasa que produce el kilomicrón remanente. Esto se produce gracias a la acción de las sales biliares, todo esto es el transporte exógeno, y el kilomicrón va al hígado. A su vez, el hígado produce el ApoA1, que es la proteína donde se empieza a generar el HDL, y en el hígado que produce las VLDL que se van siendo degradadas, termina con LDL y finalmente se une a esta proteína ApoA y vuelve al hígado. Esto es, ¿se acuerdan lo que se llama el transporte reverso del colesterol? Entonces, cuando los ácidos grasos están muy aumentados en sangre, ácidos grasos libres, van al músculo estriado y al hígado, y ahí es el principio de la insulinoresistencia. Por eso todos nuestros pacientes obesos tienen ácidos grasos en músculo y en hígado, que a veces cuando le hacemos la eco le encontramos.
Bueno, entonces, la hipertrigliceridemia es un estado procoagulante, o sea, cuando cualquier paciente tiene triglicéridos por encima de 150, produce más aumento del factor 8, aumento del fibrinógeno, genera trombina para peroxidación lipídica. Esto se vincula con aumento de las lipoproteínas remanentes, que es lo que dije al principio, que se calculan con esa cuentita. Es un marcador de lipoproteínas pequeñas y densas, porque era el camino final de la degradación, y por eso destacamos la importancia del perfil lipídico al ingreso escolar, para saber qué está pasando, y también para todos los que somos pediatras generales, no olvidarse de pedir los triglicéridos, porque muchas veces pedimos colesterol, nada más, colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos para poder hacer todas las cuentas y para saber qué está pasando. Y también agrego glucemia, porque el mecanismo glucídico está relacionado con el metabolismo de triglicéridos. Bueno, esto lo paso rápido. Las sociedades europeas de aterosclerosis destacan que cualquier paciente que tiene más de 150 ya tiene riesgo cardiovascular, que el aumento de triglicéridos va de la mano del aumento de las remanentes, que triglicéridos superiores a 880 tienen alto nivel de pancreatitis. Bueno, de paso les cuento que si ustedes conocen cualquier paciente, padre de paciente, amigo de ustedes, que en algún momento haya tenido colesterol de más de 880, puede ingresar a la página de la Sociedad Argentina de Lípidos, completar el formulario que tenemos nosotros para síndrome de quilomicronemia, y si cumple los criterios, ese paciente va a ser contactado para estudiarlo. O sea que ustedes desde acá, de Neuquén, de donde estén, pueden hacer ese contacto. Bueno, entonces ya entrando en el síndrome de quilomicronemia familiar, es una hipertrigliceridemia severa, es poco frecuente y tiene serias consecuencias para el paciente, pero se presenta desde la infancia, entonces nosotros lo tenemos que conocer. Se conocen poco las características, por eso hay subdiagnóstico, y es nuestro deber como profesionales sospecharla y diagnosticarla. Bueno, ¿en qué consiste? En una hiperlipemia grave, mayor de 880, que es infrecuente, y se vincula con alteraciones de la lipoproteína lipasa, pero en forma congénita, o sea, el paciente nace con nada de función o muy poca función. Bueno, ahí les voy a ir contando. Entonces, descartamos diabetes, descartamos síndrome metabólico, hipotiroidismo, corticoides, anticonvulsivantes, inmunosupresores, alcoholismo, y pensamos, ¿no será un síndrome de quilomicronemia familiar? Bueno, entonces, les vuelvo a repetir, el quilomicrón, por acción de la lipoproteína lipasa, produce los ácidos grasos libres cuando se funciona normal. Cuando no hay lipoproteína lipasa, entonces se aumentan esos kilomicrones que empiezan a aumentar en sangre y todo lo otro no se produce, y el paciente va a tener dolor abdominal recurrente sin causa, historia familiar de hipertrigliceridemia, una dieta rica en grasas, diabetes no controlada, alcoholismo, corticoides, estrógenos, beta bloqueantes, es lo que tenemos que descartar. Bueno, eso para ir empezando. Se calcula que un paciente tiene diagnóstico tardío generalmente, la edad media de diagnóstico es de 20 a 24 años, seguramente porque nosotros fallamos, otros. Requiere 5 consultas médicas previo al tratamiento, donde el paciente va con su dolor abdominal y con sus consecuencias, y lo más característico es una manifestación en piel, porque esos kilomicrones producen un exantoma eruptivo, un suero lechoso que en el laboratorio se ve así, cargado de kilomicrones, y generalmente lo que produce es lipemia retinalis, ¿no? Bueno, lo más frecuente es el xantoma eruptivo. Uno de los pacientes que le voy a contar lo derivó un dermatólogo pensando que era un molusco contagioso extendido, ¿no? Bueno, la lipemia retinalis, el dolor abdominal recurrente, la pancreatitis o la pancreatitis grave. Algunos de los pacientes que nosotros recibimos vienen con el análisis que le hizo el pediatra, porque no sabía que tenía mucho dolor de pancita y que le hizo el perfil lipídico, y por ahí tiene 200 de triglicéridos. No es un síndrome de quilomicronemia familiar, pero es importante que lleven la idea que dolor abdominal recurrente, entre otras cosas que tenemos que descartar, debemos descartar que los triglicéridos estén normales. Bueno,
El síndrome de quilomicronemia entonces puede tener alteraciones cognitivas con pérdida de memoria, depresión, el plasma lechoso que les dije, los síntomas eruptivos con las lesiones en piel, el dolor abdominal recurrente y la pancreatitis que se produce porque esos quilomicrones tapan los canalículos del páncreas y eso es lo que genera la pancreatitis. Entonces, para que aparezca la lipemia retinalis y la hepatomegalia, los triglicéridos tienen que estar muy altos, o sea, por encima de 4.000. Para que aparezcan los xantemas eruptivos tienen que estar muy altos, por encima de 2.000. Para que aparezca la pancreatitis por encima de 500, y siempre nuestro objetivo desde la pediatría es lograr que bajen por debajo de 500. Bueno, entonces, presentación clínica, baja actividad de la lipoproteína lipasa, pruebas genéticas que ahora les voy a contar, y diagnóstico de síndrome de quilomicronemia. Generalmente es déficit genético de la lipoproteína lipasa, pero si uno va más profundo, la lipoproteína lipasa necesita algunos cofactores, y si esos cofactores no funcionan bien, la lipoproteína lipasa está baja. Y nosotros también tenemos que pensar en nuestra parte clínica en falta de insulina o insulinoresistencia. Bueno, ¿cómo se hereda? Tiene una herencia homocigota recesiva. Entonces, este paciente va a tener dos papás que son portadores sanos, que no tienen triglicéridos aumentados, pero que tienen en forma recesiva el gen de mutación de la lipoproteína lipasa. Entonces, cuando se heredan los dos genes recesivos, el paciente porta la enfermedad y es lo que se llama un homocigota recesivo. Entonces, los dos papás no tienen enfermedad porque cuando hay un alelo dominante, el alelo dominante no deja expresar. Entonces, la herencia es 50% de portadores, un 25% que hereda lo sano y un por ciento enfermo. Entonces, el patrón de herencia es aleatorio, o sea, se va dando en algunas generaciones y en otras no, y se ve con mayor frecuencia cuando hay consanguinidad, o sea, cuando los papás se casan en primos hermanos o algún rasgo de parentesco. Bueno, existe un score que se llama de Moulin, francés, es un score dinámico, no sé si nos sirve tanto a nosotros los pediatras, pero lo usan los adultos, que es dar una puntuación, estos puntos que están acá, igual después yo les voy a dejar la presentación, que dice que si el paciente tiene más de 8,85 suma 5 puntos, si en algún momento en 3 análisis consecutivos, 5 puntos. Si es mayor de 750 una sola vez, suma 1 punto. Si los triglicéridos logran disminuirse por debajo de 175, se restan 5 puntos, por eso es dinámico. Si hay factores secundarios, excepto el embarazo, se suman 2 puntos. Si hay historia de pancreatitis, dolor abdominal, bueno, todas las distintas características. Y después da un puntaje si estos síntomas aparecieron antes de los 10 años, antes de los 20 o antes de los 40. Entonces, uno hace la cuenta mirando, lógicamente, el score. Si es más de 10 es muy probable, más o igual a 10. Si es menos o igual a 9 es poco probable. Y si es menos de 8 es muy poco probable. Bueno, entonces el diagnóstico es lo que nos dice el score de Moulin, los valores, los datos adicionales. Si el paciente tiene un índice de masa menor del 26, es más probable que sea un síndrome de quilomicronemia familiar porque descartaríamos la causa obesidad. Si el LDL es menor de 40 o si los test genéticos nos dan diagnóstico definitivo. Lo que pasa es que acceder al test genético no es tan fácil. Es que la lipoproteína lipasa que está adherida al endotelio vascular se necesita como cofactores estimulantes, lo que es el ApoC2 y el ApoA5, y necesita como factores inhibitorios el ApoC3, la antipoyetina, similar-eritropoyetina like 3, y que es con el nombre difícil, que es proteína de unión al HDL anclada. Bueno, esto, si lo vemos más específicamente, tenemos que la lipoproteína lipasa tiene una forma nativa o inactiva, por acción de un factor de maduración se transforma, y a su vez tiene los que están en azul, que son los estimuladores. También entre los estimuladores está la insulina, la catecolamina, el glucagón y los corticoides, y los inhibidores. Y esto es importante porque de esto dependen los estudios genéticos. Esto es lo que se estudia, ¿dónde está la falla?
Bueno, la falla más común está en la propia lipoproteína lipasa, pero un 2%, y estos porcentajes están en los otros cofactores que les conté. Entonces puede ser o alteración de la lipoproteína lipasa, o alteración del factor de maduración, o alteración del ApoC2 o del ApoA5. Esta representa el 80-90%. Y entonces también ahí, para complicarlo un poco más, aparte del síndrome de quilomicronemia familiar monogénico, que es el que uno hereda, también existe lo que se llama un síndrome de quilomicronemia familiar multifactorial, donde se junta algo de herencia y algo de ambiente. Entonces, ese es mucho más frecuente, tiene una prevalencia de 1 en 600, aparece en la adultez, este aparece en la infancia. Es menos frecuente el dolor abdominal, la pancreatitis y los xantomas, pero tiene mucho riesgo cardiovascular. En general es poligénico y también puede tener alteración de estos factores o cofactores. Bueno, acá lo que ya me adelanté, la página de la Sociedad Argentina de Lípidos, tenemos un área pediátrica que trabajamos nosotros, una revista Argentina de Lípidos que sale cada 4 meses y que se puede descargar en forma gratuita si les interesa ver algo, un área de riesgo lípidos y mujer. Bueno, ahí cuando una vez que entran, encuentran el formulario de síndrome de quilomicronemia familiar para ser completado por el paciente, cualquier paciente que haya tenido más de 880, y un formulario de asesoramiento profesional que si uno tiene algún paciente que no sabe cómo manejarlo, puede escribir, consultar y algún de los expertos le va a responder o va a contactar para que ustedes se contacten. Bueno, como dijo Sandra, también el objetivo es disminuir los triglicéridos por debajo de 500 para evitar eventos cardiovasculares prematuros si nuestro paciente tiene triglicéridos solo aumentados, o para evitar pancreatitis. Consiste para el síndrome de quilomicronemia familiar en una dieta hipograsa con menos del 20% de grasa, y debe incluir una educación del paciente y de su entorno. El tratamiento consiste en modificación de estilo de vida, fibratos omega 3 y nuevas drogas, que hay una nueva medicación que específicamente actúa sobre la lipoproteína lipasa. Bueno, entonces, ¿cuánto modifica la baja de los triglicéridos, la dieta, el ejercicio y el alcohol? Pueden disminuir hasta un 70%, como el paciente que les mostré. El bajar de peso también hasta un 70%. Control glucémico, tener una glucemia menor de 100 hasta un 70%. O sea, esto que es lo que nos toca a nosotros, lo más importante. Los fibratos bajan entre un 30 y un 50%, el omega 3 entre un 30 y un 50%, las estatinas y los inhibidores de PCSK9 10 al 20%, y el ezetimibe, que Sandra lo había mencionado, 5 a 10%. Bueno, tratamiento nutricional, entonces restringir grasas, utilizar ácido graso de cadena media, porque los ácidos grasos de cadena media tienen difusión pasiva, se absorben a través del enterocito sin utilizar esa cada degradación del kilomicrón, y suspender el alcohol y el cigarrillo si es que nuestro paciente fuma o toma alcohol. Bueno, este sería un pequeño resumen de todo lo que hay que hacer, que parece difícil pero es fácil. En principio es, arrancando desde acá, evitar grasas trans, alimentos altos en grasas saturadas y grasas totales, aconsejar suspender el jarabe de maíz de alta fructosa, utilizar hidratos de carbono complejos, evitando los ácidos de carbono simples o refinados, o sea, bajar el índice glucémico de la dieta, disminuir de peso y lograr un control del índice de masa corporal, utilizar fibra soluble e insoluble, tratar de mejorar la relación omega 3, omega 6, todos comemos mucho omega 6 y poco omega 3, ellos están en relación 5 a 1, o sea, comer más pescado, más semillas, más frutos secos, y disminuir los aceites de girasol, las frituras, los prefritos, consumir, recordamos que cuando hay un trastorno de absorción hay alteración de las lipoproteínas liposolubles, vitamina A, D, E y K, que deben ser suplementadas, y esto era lo que les comentaba de los aceites de ácidos grasos de cadena media, que se absorben por difusión simple y no hacen el mecanismo de formación de kilomicrón, o sea, se absorben independientemente sin formar el kilomicrón.
Bueno, los casos clínicos. Este es el paciente de Natalia, que seguro les va a parecer re interesante. Es un paciente de 5 meses de vida, sin ningún antecedente, que le hacen el control oftalmológico y le encuentra el oftalmólogo una lipemia retinalis. Sin antecedentes, examen físico normal, eutrófico. Entonces el pediatra, que en ese momento no sé si era Natalia, le pide un laboratorio y el bebé de 5 meses tiene 4.700 de triglicéridos. Entonces, presencia de kilomicrones luego de 12 horas de ayuno con un suero lechoso, con imposibilidad de procesar por otros parámetros. Y lo que se hizo fue, bueno, esa dieta muy, muy bajita en grasas, se suplementó las vitaminas liposolubles, se agregaron ácidos grasos de cadena media. Esta es una imagen de una lipemia retinalis como para que sepamos cómo la ve el oftalmólogo. Y esta es la secuencia de cómo la paciente fue modificando sus valores de triglicéridos al inicio, entonces, que eran, hasta el techado, 4.700 y después fue bajando a 2.500. Se aseguró un buen aporte de los ácidos grasos esenciales y de las vitaminas liposolubles. Se intentó mantener la lactancia, pero se vio que cada vez que tomaba el pecho sus triglicéridos aumentaban. Actualmente mantiene triglicéridos entre 400 y 600. Se hizo el estudio genético y mostró que la paciente era homocigota para la variante, esta variante de la lipoproteína lipasa, o sea, tenía un déficit congénito. No fue necesario el estudio genético para iniciar tratamiento, o sea, uno inicia tratamiento, el estudio genético llegó después, y bueno, la dificultad de mantener una dieta con 10 o 15% de aporte graso, para mantener los ácidos grasos de cadena larga y asegurar el crecimiento adecuado de la paciente. El segundo paciente es muy interesante también, cortito se los cuento, es una nena de 9 años y 2 meses, sin antecedentes patológicos, que consulta por estas lesiones en piel, que sospechan que es un molusco contagioso, como les dije antes, y su pediatra solicita el laboratorio y tiene 4.446 de triglicéridos, con un suero lechoso y la presencia de kilomicrones luego de 12 horas de ayuno. El examen físico, exantomas eruptivos. Bueno, registraba laboratorios anteriores, esta paciente, de 575 y de 1080, donde se le dieron pautas de alimentación saludable. O sea, la paciente ya había consultado. Bueno, el tratamiento inicia la dieta, a los 20 días logra bajar los valores a 500, a los 60 días a 100, después desaparecen completamente las lesiones en piel, que son por depósito de los kilomicrones, y el estudio genético no detectó ninguna variante patogénica en los genes analizados, y esto es porque no era ninguno de esos 5 que se corren, o porque hay alguno que todavía no conocemos. Bueno, y tampoco el que el estudio negativo sea negativo no descarta la enfermedad. Pendiente de ampliar estudios para otras variantes de lipoproteína que pueden resultar alguna variante desconocida. La edad de la niña facilitó la comprensión, las dificultades se centran en la edad escolar, en las actividades sociales, en los cumpleaños, y entonces, bueno, triglicéridos mayor de 4.000, suero lechoso, lipemia retinalis, exantemas eruptivos. La mayoría de los pacientes hacen su primera manifestación en la edad pediátrica y a veces pueden transitar en forma asintomática y llegar a la edad adulta hasta hacer el diagnóstico. Entonces, agradecemos a todos los que estuvieron conectados, esperamos que haya sido aprovechable, quedaron los registros de sus contactos, se va a enviar el PDF de la presentación y cualquier duda que tengan van a encontrar ahí mi mail como para consultar a cualquier duda que pudo haber quedado. Muy linda la charla, gracias. Gracias.